Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos los participantes. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación y dejamos las preguntas al final. Eh, si, Dependiendo del tiempo, vamos a ir viendo si me pueden dar un poquito del norte de cómo vamos de tiempo, también se los agradecería. Tengo bastante material que presentarles, entonces si me pueden dar un poquito de limitantes, se los agradecería. Voy a apagar a todos los videos. Les voy a presentar, ahorita solo voy a compartir la pantalla. Bueno, gracias. Yo creo que en estos tiempos, pues como van a ver más adelante, va a ser importante también empezar a cuestionar qué significa un Smart City bajo este contexto. Tal vez lo importante para empezar es definir para aquellos que son nuevos en el tema qué significa o cuál es la definición consensuada de una Smart City. Y eso es una definición bastante simplificada, que es la aplicación de data o tecnología para aumentar eficiencia y conveniencia. En algunos casos se amplía y se habla sobre mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Otros son más tecnocéntricos. Y creo que uno de los elementos que eso me gusta bastante argumentar es que cuáles son el contexto en Latinoamérica es muy distinto de pensar en un Smart City a nivel Singapur, no digamos Bélgica, Copenhague, las diferentes ciudades de países industrializados. Entonces, una de las cosas, pues aquí hay unos delimitantes que creo que es bien importante considerar, es que a nivel regional, a nivel latinoamericano, se produce poco hardware o se desarrolla poco hardware y software que esté focalizado a la parte smart. Posiblemente México, Brasil, Colombia vamos a encontrar. Y uno de los temas que para mí es puntual es que los gobiernos locales se les ha dificultado poder justificar o trasladar la tecnología con un valor real público. Quiere decir que es muy difícil poder implementarlo. Entonces, nuevamente eso me lleva al siguiente punto, que la implementación y la adopción de todas las tecnologías smart es lenta. Digamos, no, un buen ejemplo es que los semáforos inteligentes ya son accesibles, sin embargo, seguimos teniendo metras en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, pues eso es un tema cultural, no es un tema de tecnología, pues podríamos entrar en ese debate. Y aquí hay un tema que me gusta abordar bastante, que es el concepto. Creo que está bastante mal enfocado, que tiene un enfoque tecnocéntrico en lugar de la implementación de soluciones puramente a resolver problemas humanos usando la tecnología como una herramienta. Entonces, digamos, ahorita les voy a presentar algunos ejemplos que que están surgiendo a nivel mundial sobre el discurso de qué es una ciudad inteligente y precisamente por qué es que falla. En el 2016 se publicó en el Boston Globe un ejercicio que había hecho el MIT en Boston sobre cómo se podían eficientizar los semáforos para optimizar el tráfico. Entonces les voy a presentar ahorita el video que hizo Sensible City. Entonces básicamente lo que hacía, ese es el tráfico normal en una de las intersecciones más ocupadas de la ciudad de Boston. Entonces lo que hace el sistema autónomo es que califica la velocidad de los vehículos y de cierta manera optimiza las intersecciones para que exista una mejor distribución de tráfico. Pues aquí podemos ver, abajo está la animación de una intersección tradicional, arriba es una intersección ya automatizada o ya inteligencia incorporada. Entonces, básicamente creo que uno de los dilemas que empieza a resaltar precisamente este ejemplo es que, y se empezó a debatir en el 2016, es que no entraba la variable del peatón dentro de la ecuación o dentro del algoritmo para poder sistematizar la parte de la relación vehículo con ciudad. Entonces, en ese momento se vuelve un modelo que solo automatiza
la parte del vehículo, pero se desliga de la parte humana, no digamos del peatón, la bicicleta que quiere empezar a cruzar en esas intersecciones. Luego surge también otras iniciativas como Linked en Nueva York, que es básicamente 10,000 estaciones de internet gratis, que es dueño Alphabet, que es el parent company de Google, y básicamente lo que surge de esto, pues nada, es gratis, obviamente, entonces surge el tema de la privacidad. Entonces, ahorita está el debate sobre de la privacidad de estos datos, porque entonces Google está recolectando toda la información de todos esos usuarios que están usando el Internet gratis. Y la regulación, y no voy a entrar tanto en la parte de regulación si estoy a favor o no, el tema es que si uno va por esa vía, la regulación ya está volviéndose un discurso global y el tema de privacidad lo seguirá haciendo. Entonces, dentro del contexto de hoy, lo que viene a generar una gran disrupción, pues es el COVID-19, que creo que es importante empezar a abordar. Podemos ver precisamente, estos son las conexiones de 3,200 aeropuertos a nivel mundial, y aquí podemos ver precisamente la concentración de aeropuertos a nivel mundial y sus interconexiones también a nivel mundial en relación a vuelos. Ya hoy en día ya tenemos una relación directa entre la dispersión del COVID y también sobre la parte de los aeropuertos y la ubicación de aeropuertos. Entonces, esto empieza a generar un nuevo panorama sobre el flujo de información, que es de cierta manera entrar en la mentalidad de cómo está fluyendo también las personas en el mundo. Y esto me entra precisamente a un tema más puntual sobre las cadenas de valor. Porque el avión, voy a entrar en otros ejemplos, pero permítame entretenerlos con estos ejemplos porque voy a aterrizar precisamente por qué afecta la parte de IoT y de los Smart Cities. Como pueden ver, Airbus, sus componentes vienen de todas partes del mundo, Hamburgo, vienen de Francia, de Alemania, y tienen fábricas en Estados Unidos, Francia, Alemania y China. Boeing, por su lado, tiene partes en Italia, Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá, Reino Unido, etc. Y tenía planes de tener plantas de ensamblaje en China, Rusia, Japón. Esto va a cambiar. Y dentro de esto entramos a una imagen de lo que eran las rutas de comercio en 1750. ¿Cómo está hoy? Pues el comercio está interconectado y precisamente ahorita vamos a sufrir este shock de los proveedores, tanto de LEDs, de toda la parte de IoT, de los componentes de IoT, de todo el hardware que Latinoamérica no produce. Entonces sí es importante entender que bajo este nuevo shock de oferta y demanda, el escenario va a cambiar. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de la región? Yo terminé interesado en el tema de un Smart City un poquito por error. Yo empecé con otros colegas una iniciativa de la recuperación y la activación de barrancos en la ciudad de Guatemala y de cierta manera entré en ese debate de que pues el activismo lo llega a uno hasta cierto punto. A final de cuentas, todas nuestras decisiones la gran parte de nuestras decisiones son económicas. Y pensé de una manera de poder generar un valor económico en la parte de los barrancos y que bajo, ¿sí? ¿Perdón? ¿No? Bueno, bajo la premisa que utilizar una variable que le generara un valor económico a los barrancos. ¿Y qué mejor? Si sabemos que, y ahí identifiqué que la ciudad de Guatemala fue categorizada en el 2016 como la ciudad con mayor contaminación de Latinoamérica, según la OMS, y luego, por medio de diferentes estudios, se encuentra que es la más congestionada también en América Latina, pero eso es un índice de desplazamiento por territorio. Para explicarse. ¿Aló? El celular, voy a... ¿Perdón? Voy a apagar el micrófono porque creo que están entrando.
Entonces, básicamente el índice de desplazamiento quiere decir que nos toma mucho tiempo desplazarnos, poca distancia. Entonces, quiere decir que si uno hace un radio a nivel del centro de la ciudad, casi que ocupa 5 kilómetros de radio y es caminable la ciudad. Entonces, el tiempo que pasamos en un vehículo es mucho en relación al desplazamiento de espacio. Entonces, pues ya empezamos a ver que en el 2016 también Prensa Libre empezó a comunicar que vivíamos entre las ciudades más contaminadas. Y entonces ahí fue donde encontramos esta oportunidad de generar estas métricas precisamente para generar este valor en la parte territorial de los barrancos. Entonces es una modalidad de Data for Change, que es básicamente si no, lo que no medimos, pues no lo podemos mitigar. Y entonces entra precisamente esa discusión de cómo lo podemos hacer. Pues ya tenemos un POT que de cierta manera dice que más puntualmente para los que no conocen eso, es que el G5 quiere decir que podemos edificar más y el G0 por el otro lado pues es donde no podemos edificar. Entonces les voy a hacer una gráfica para que me entiendan. Es que según el POT actualmente es que a medida que vamos hacia las vías principales, podemos edificar más. Entonces, por ende, el valor de la propiedad es mayor porque podemos edificar más por metro cuadrado. Sin embargo, el bono ambiental de los barrancos es una curva inversa. Quiere decir que en estos sectores donde hay más densidad, hay más aporte de contaminación y en este punto hay menor. Entonces, aquí es un poquito entrar en esa discusión por medio de la data. Nuevamente, no es que sea una hipótesis, sino que lo estamos probando por medio de la data. Y entonces tuvimos en el 2018 esta oportunidad de presentarle el proyecto a Carlos Ratti, que es el director de MIT Sensible City, en la cual nos ofreció la ayuda para empezar a poder a visualizar toda la parte, no solo de la data que estamos capturando a nivel ambiental, sino que encontráramos una avenida por la cual pudiéramos conseguir la data también de Waze para empezar a entender cómo liberar los cuellos de botella. Aún estamos en ese proceso, todavía estamos recabando data y empezando a entender precisamente las correlaciones. ¿Por qué es importante entender los flujos vehiculares? Pues esta animación desde Manhattan de parte de Waze, no es que estemos viendo los usuarios específicos, sino lo que queremos entender es precisamente cómo podemos simular estos cuellos de botella y sobre todo alivianar la carga, porque sabemos que donde existen cuellos de botella, pues va a haber mayor concentración de contaminantes. Entonces, hoy en día, en el 2020, pues también empezamos a colaborar con el departamento del Máster de Computational Data Science de Carnegie Mellon, donde estamos cediendo toda la data para poder generar simulaciones de cómo pronosticar también la calidad de aire dentro de la ciudad, especialmente para entender la correlación sobre territorios y densidades. Entonces, acá tengo dos ejemplos abajo, que son una imagen del 17 de marzo y después el 27 de marzo, que es precisamente cuando empieza todo este tema, y podemos ver que estábamos en calidad verdes y amarillos, quiere decir que es buena calidad de aire, amarillo es moderada, y después, el 27 de marzo, pues empieza a caer. Hijo, me salté. Voy a saltar un poco, que es un poco técnico. Entonces, una de las diferentes exploraciones que estamos empezando a realizar como puro ejercicio matemático y cuántico es ver si existe correlaciones entre diferentes variables que no aparentan ser relacionadas. Entonces, en este caso estamos viendo si existe una relación entre la eficiencia de desplazamiento en movilidad y el índice del crimen. Entonces, podemos ver que Guatemala tiene un índice de crimen bastante alto y también tiene un índice de ineficiencia de movilidad bastante alto. En el otro extremo inferior tenemos a Basel en Suiza, que tiene un índice de eficiencia bastante bueno y tiene el índice de crimen. Entonces podríamos más o menos decir que tenemos
una leve correlación entre el desplazamiento, el tiempo que nos toma llegar a nuestras casas y al trabajo en relación al crimen. Eso es puramente especulativo, estamos empezando a entender los números. ¿Y en dónde estamos? Ahorita tenemos alrededor de 20 estaciones fijas ya en funcionamiento en toda la ciudad. ¿Qué estamos midiendo? Partículas suspendidas. Para los que no saben, las partículas suspendidas es de 1.5, 2.5 y 10 micrones, son de diferentes tamaños. Entre más chiquitas el número, es más pequeño el tamaño. De 10 micrones es como un décimo del tamaño de un pelo. ¿Qué componentes hay dentro de una partícula suspendida de 2.5? Tenemos plomo, metales pesados, todo tipo de contaminantes. ¿Por qué es importante? Porque se ha determinado a nivel mundial que esto es una métrica para medir, porque la partícula suspendida de 2.5 micrones entra directamente a nuestros pulmones y al torrente sanguíneo. Y ahorita más adelante les voy a explicar por qué es ahorita un momento interesante para nosotros pivotar, precisamente por el tema de cómo afecta a un mediano o largo plazo la contaminación ambiental en la salud de una ciudad. ¿Qué más estamos midiendo? Estamos midiendo temperaturas para empezar a modelar todas las partes de las islas de calor en la ciudad, para hacer modelos predictivos en dónde colocar aires acondicionados, en dónde se está calentando más la ciudad. Tenemos un barómetro también para empezar a entender toda la parte de presión atmosférica. Estamos midiendo también contaminación auditiva a través de decibelómetros digitales puestos en diferentes puntos. Tenemos sensor de lúmenes para calcular también la contaminación lumínica, ya que estamos en una asociación de iluminación. Tenemos también NO2, NO, dióxido nitroso y NO, CO, CO2 y ozono. Y tenemos otras métricas que estamos midiendo. ¿Por qué es importante la parte de cómo estamos desarrollando IoT? Es que estamos midiendo toda esta información en tiempo real. Quiere decir que estamos midiendo cada 15, 45 segundos, subimos una métrica del tiempo real de cómo está la calidad de aire el día de hoy, hace 20 minutos, hace 10 segundos. Entonces tenemos una oportunidad de a través del tiempo empezar a modelarlo. ¿Qué más estamos haciendo? Pues lo subimos a una nube privada, la data está encriptada y más o menos por cada sensor tenemos 30,000 registros al mes, que obviamente ahorita tenemos alrededor de 2 millones de registros por cada estación. Tenemos 10 sensores activos, 10 sensores en pruebas y 20 en fabricación. Para ponerlos un poquito en contexto, esta es la quema del diablo. Podemos ver que antes de la quema del diablo, pues obviamente la calidad está buena, con excepción de la 20 calle subiendo a Mushbal. Son las 5:30 del sábado 7 del 2019. Pasa a las 6:30 y se dispara a 150, que eso básicamente es nocivo para toda la población en general. Y ahí, aquí sube, ese es otro, perdón que me salté, pero... Y entonces, a medida que va incrementando, pues obviamente a medida que más gente está quemando fuegos, quemando cohetes, pues sube ciertas concentraciones. Pueden ver Boulevard Vista Hermosa, 20 calle está incrementando zona 1 y se mantiene hasta las 8 de la noche. De ahí zona 4 se vuelve un foco. ¿Por qué es importante entenderlo bajo una matriz? Acá solo tenemos 10 puntos de 20. Es porque obviamente la contaminación fluye dependiendo del viento, por eso es importante tener una matriz y por eso estamos colocando 2 sensores por zona. Y a medida que va incrementando, pues se va moviendo toda la contaminación hacia zona 9. Y en fin, va bajando más, Boulevard Liberación, se mantiene parte de zona 9. En fin. Entonces, esto en el 29 de enero lo presentamos también porque fue bastante alto los números que vimos en la ciudad de Guatemala el 29 de enero, pre-COVID. Hicimos el comparativo con la Ciudad de México. Ese mismo día tenía calidad buenísima, o sea, está en verde. Regreso otra vez a Guatemala. Ese mismo día, a la misma hora en Guatemala, teníamos hasta puntos de 182 en la Aguilar Batres, que eso es
más allá de lo que habíamos medido en toda la historia de la medición que llevamos desde marzo del año pasado. Entonces, las coberturas de zonas, básicamente lo que estamos haciendo es una optimización de territorios en base a una matriz. Esa es nuestra visualización que estamos haciendo en relación a territorios. Empezamos a generar visualización de esta data para entender estas islas de calor. Y islas de calor me refiero a las concentraciones de contaminantes, y obviamente tenemos un circuito norte-sur, este-oeste, que obviamente podríamos ver Aguilar Batres, 20 calle Próceres, Carretera El Salvador y todo ese eje este-oeste, y no digamos pues Naranjo y todo lo demás, y una contaminación moderada en todo el sector de zona 4, zona 1 y zona 2, entra en un territorio bastante verde, bueno para la salud, igual que las Américas. Y esta es una métrica que es básicamente un promedio de métricas tomadas antes de la quema del diablo. Entonces, con esta información, con esta data, lo que estamos haciendo, como mencionaba anteriormente, estamos generando primero un sistema de alertas, que eso es lo que estamos en desarrollo, para llegar a la población en general, porque muchas de las personas actualmente están corriendo y ejercitándose en las peores horas de contaminación de la ciudad, que es entre 5:30 de la mañana a 9:30 de la mañana, y eso es donde los picos de contaminación están más altos. Estamos viendo el tema del Heat Island Effect, que en esto no puedo compartirles las imágenes, pero sí ya tenemos un modelo básicamente en dónde están estos focos de calor. Y otro tema importante es precisamente es el momento de también empezar a cuestionar cómo va el POT. Y también tenemos un modelo de densidad habitacional en relación a estos indicadores de calidad de aire. Entonces, dentro de nuestros otros elementos, tenemos un componente que desarrollamos aquí en Guatemala que le llamamos el Rabbit, que básicamente es IoT, Internet of Things, que son varios componentes. La gran mayoría de los sensores, yo podría decir, me atrevo a decir que el 95% de los sensores que se usan en el mundo son hechos en China. En este caso tenemos un sensor hecho en Alemania y el resto de los sensores para este componente están hechos en China. Entonces, regreso al tema de la cadena del supply chain, que en el momento que ahorita queremos encontrar esos componentes, ya estamos teniendo problemas consiguiéndolos. Entonces, ¿qué estamos midiendo en las ciclovías? Precisamente son los mismos indicadores. En tiempo real subimos toda esta data a la nube y estamos georreferenciando precisamente estos puntos para tener estos barridos de información. Y hemos determinado que entre la zona 4 y el obelisco es altamente nocivo para la salud estar en la ciclovía. ¿Por qué? Porque obviamente es el punto de alto tráfico, y entonces empieza a ver cómo uno puede empezar a informarle a la gente que no lo use, y entramos en esta discusión de, bueno, necesitamos más ciclovías, pero no necesariamente donde hay tráfico. ¿Qué es el componente? Básicamente, cuando está en calidad buena se pone verde, cuando está moderado se pone amarillo, cuando entra en calidad niña o moderada se pone naranja, ya perjudicial rojo, y en fin, sube. Hubo un punto sobre la reforma que se puso morado, y era porque había un fuego que nosotros no lo habíamos olido, pero había un fuego de basura que está contaminando toda la zona. Morado es, para ponerles en referencia, es como estar viviendo en una ciudad donde se genera electricidad a través del carbón. Entonces, básicamente, aquí están los parámetros que estamos midiendo. También estamos midiendo decibeles, estamos midiendo también lumens, presión atmosférica, humedad relativa, ozono, CO, NO2 y partículas, como les mencioné anteriormente. ¿Qué estamos haciendo? Precisamente saliendo con una tribu en bicicletas, tomando estas mediciones. Y esta es más o menos la gráfica que estamos teniendo, porque hay saltos, porque en el momento que prendemos el sensor, se conecta y empieza a desplazar toda la data a nuestro repositorio público que tenemos en la nube, capturando todos los puntos en el mapa. Y eso es más o menos como una de nuestros barridos. Hicimos el barrido también en la ciclovía de Vistahermosa, y empezamos a encontrar que Vistahermosa, a una hora en particular que hicimos el barrido, está bastante bien. Voy a poner otra vez mute.
a todos porque... Y básicamente, ¿cómo lo estamos haciendo en este proyecto en particular? Es que en Bicicleta hacemos la medición, transferencia de data a 3G bajo la idea del repositorio público. Estamos ahorita en el punto de generar una plataforma para poder comunicar a todos los que hacen deporte, los que caminan, para poder saber si se quieren exponer o no al tema de la polución. Entonces, me voy a saltar un poco, pero básicamente este componente lo desarrollamos en 3 meses. Concursamos en este concurso de Smart City Awards en Puebla y fuimos nombrados finalistas dentro de los únicos participantes finalistas de Centroamérica. Y la verdad que, ¿por qué es que considero que esto es importante y relevante? Es porque no es que estemos desarrollando el hardware ni el software, sino simplemente la virtud del IoT es que cualquiera lo puede armar con diferentes componentes, es precisamente usar la tecnología como una herramienta para. Pues quiero clarificar que yo soy arquitecto, no soy programador, entonces es básicamente identificar los problemas precisamente para encontrar la solución específica. Vamos a saltar esto. Entonces, ¿cómo podemos ver ahorita, en ese momento, el COVID-19 como una oportunidad? Y aquí surge un poquito de algo posiblemente inesperado para nosotros, es que, aquí se me está dificultando verlo, pero el 3 de marzo, antes de del toque de queda que se estableció, pues pueden ver en su pantalla, pues la gran parte de la contaminación. Estábamos en calidad de aire por varias semanas, calidad insalubre. Eso quiere decir que le afecta a toda la población. ¿Qué representa estos números? Se le llama AQI, que es el Air Quality Index, que es un índice desarrollado por el EPA, que es el Environmental Protection Agency de Estados Unidos, que básicamente establece ciertos parámetros que son los contaminantes, y este es un índice que nos permite ser comparativos a través de todo el mundo. Hay diferentes índices, nosotros nos guiamos por el de EPA, y básicamente pueden ver que en todas estas zonas no tenemos los 20 sensores, pero tenemos 10, donde podemos ver que en toda la ciudad, posiblemente, si bien recuerdo, todo febrero y principios de marzo estuvo en calidad insalubre. Luego, después del toque de queda, cae toda la contaminación, porque obviamente se restringe la movilidad y hay puntos inclusive verdes como las Américas, zona 4, zona 1, y después a medida que se establecen también, y eso es tal vez interesante desde la óptica tal vez de números y cómo se van liberando ciertas restricciones, donde ciertas industrias tienen permisos para trabajar. A partir del 27 de marzo cambia la situación y se vuelve a generar ciertos indicadores y sube la contaminación de la ciudad. Y aquí podemos ver que a partir del 22 de marzo al 1 de abril, esta es la pendiente que podemos ir viendo que empieza a incrementar a medida que se empiezan a liberar las restricciones. Esta es una animación en tiempo real que mide, si bien recuerdo, es desde febrero del 2020 hasta hace 2 semanas. Y esta animación lo que está enseñando cuáles son los picos dentro de la ciudad. El morado más oscuro es donde está el pico, que es el Aguilar Batres, empieza a fluctuar entre Boulevard Liberación y zona 12, se pasa a Vista Hermosa, en unos puntos pasa también a 20 calle Próceres, después se traslada a zona 1. Entonces, como esto es un sistema que siempre está en movimiento, por eso es importante entrar en la parte de Data Science para hacer modelos predictivos. Como pueden ver, ahí cambia a zona 1 en morado y es posiblemente movimientos, más tráfico en zona 1. Entonces, en abril 24, hace un par de días, pues Harvard emitió este estudio donde determinan que hay una fuerte correlación entre la calidad de aire o la exposición a largo plazo de calidad de aire nociva para la salud y
y la incidencia de mortalidad del COVID-19. Entonces, aquí existe esta oportunidad donde uno dice, bueno, si la contaminación de ciudades está incidiendo en la salud, aquí hay una oportunidad de empezar a pensar en estas estrategias preventivas y que mitiguen un poco la contaminación. Y esta noticia pues corrió alrededor del mundo, pues ya se ha terminado, aquí pues no se puede debatir con la data, no es especulación. Entonces aquí es donde entro un poquito con el debate, que es en dónde están las oportunidades. Y yo creo que es en la parte de IoT, que los componentes son relativamente baratos, donde los sensores ya han sido certificados y comprobados y comprados en diferentes puntos, pues uno no puede competir con las economías de escala de esos grandes productores. Entonces, hoy en día tenemos acceso a las tecnologías de bajo costo y son fáciles también de implementar a través de IoT. La parte del Big Data y el Data Science y el Data Analytics es fundamental porque al tener la data no quiere decir que la podemos interpretar y hay una gran diferencia en poder ver la data y comprenderla. Y aquí es donde yo considero que hay una oportunidad para el Smart City de pivotar fuera del poste de luz inteligente, porque creo que va a ser difícil de implementar en una ciudad inteligente en este momento cuando la prioridad va a ser salud. Entonces, aquí es donde podemos repensar en cómo dirigir la parte de cómo pensamos en nuestra ciudad inteligente, en tecnologías que sean preventivas bajo la óptica de la salud. Y también el tema de estar de regreso en casa, consumiendo 30% más electricidad, servicios, pues aquí hay una oportunidad de controles de eficiencia energética que podemos implementar en nuestros hogares. Y aquí y otro punto que considero que también es importante, que es una oportunidad, es todo lo que es el Smart Tech, toda la inteligente, gadgets que nos ayuden a la medición de salud, indicadores de salud, dentro de filtros, dentro de toda la parte de la automatización del hogar, que pueden ser grande, que pueden aportar a un poquito de la paz mental de los habitantes. Y donde a mí más me gusta trabajar es la parte de la tecnología urbana, que es donde podemos ver precisamente cómo el distanciamiento físico, todas las políticas preventivas es una gran oportunidad, porque ¿qué ha pasado ahorita? Por eso estamos teniendo este webinar a través de Zoom, es que pues la tecnología está suplantando lo que perdimos hace un par de semanas, que es el derecho a la movilidad. Entonces, la tecnología ahorita entra a suplir una gran necesidad de poder desplazarnos y poder hacer e-commerce, toda la parte se está hablando de las ciudades que se vuelvan touchless, donde ya no tenga que tocar ni poner mi huella para poder ingresar. Y básicamente con eso, con eso me quedo para abrir a preguntas. Creo que ya hay un par de preguntas. ¿No? Dale, Maris. Hola Ale. ¿Qué tal? Gracias, qué interesante. No había escuchado todo lo que estás haciendo con esta data. Mi pregunta es, ¿a quién habría que presentar esta información en Guatemala como para hacer un proyecto de reducción de esa contaminación? No tenemos Ministerio de Transporte, sería, no sé, caminos o porque hasta Maicon pues es privado hasta ahora. Entonces, ¿quién se interesa? O el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Te pregunto para ver con quiénes se podría trabajar algún proyecto de reducción de la contaminación. Por ejemplo, en Costa Rica creo que hay un modelo donde anualmente revisan los carros y la contaminación que cada uno produce y hay ahí un control. En Guate creo que no hay nada de eso. Entonces te pregunto, ¿verdad? Para ver a dónde va direccionado esto, si el proyecto tiene... Sí, yo creo que es buena pregunta. Lo que pasa es
tal vez para poner un poco en contexto, y no quiero meterme mucho en la parte como de política, pero creo que hay una oportunidad ahorita para tal vez ponerlos a todos en contexto, es que el INSIBUME y el Ministerio de Ambiente son los entes rectores sobre temas de calidad ambiental. Sin embargo, los sensores que tienen estas entidades son de altísimo costo, que su implementación también es muy cara. Y no digamos el mantenimiento de tales. Entonces, uno de, de las oportunidades que empieza a transformar esta cuarta revolución industrial es la parte de la tecnología, que es barata, que es fácil de implementar, que es fácil de también de cubrir territorios y no necesariamente pensar que la institucionalidad pueda suplir ese rol, porque no lo está haciendo y tal vez las buenas noticias es que sí las estaciones del INSIBUMES están ahorita, hay una persona muy capacitada con una, que también es experto en el tema, que está eh, rehabilitando las estaciones meteorológicas en la ciudad de Guatemala. Luego, hay diferentes iniciativas que ya están generando métricas. El problema es que no es en tiempo real. Entonces, si yo mido hoy, no quiere decir que en 3 horas va a ser igual. Entonces, la parte del análisis de tiempo es crucial para comprender y sigue siendo un tema de quién lo hace, para quién le sirve. A final de cuentas, si logramos un modelo de monetizar, a final de cuentas, ¿qué importa quién lo hace? A final de cuentas es que se haga y que se implemente. Entonces, por eso parte de nuestro modelo de negocio sí es la comunicación a la sociedad civil, que haga su propio manera de cabildeo o de empuje. Ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es puro data analytics y es donde nosotros podemos conectar y empezar a generar verdaderamente conocimiento sobre qué territorios están ofreciendo mejor calidad de vida en relación a todas las métricas que estamos generando. Entonces, a final de cuentas, es un poquito de nuestro modelo de sostenibilidad, es puramente enfocado en impacto, sí, generamos la data, pero al final de cuentas tiene que ser sostenible y que es nuestro pitch a un mediano largo plazo, es generar valor sobre la ecuación de calidad de vida. Y ahorita con el tema de la correlación COVID con calidad ambiental, pues se vuelve más importante y más prioritario empezar a abordarlo. O sea, la respuesta larga a una pregunta corta es, no es nuestro rol, ni tampoco queremos ir por ahí. Sí tenemos una muy buena relación con la Municipalidad de Guatemala, con la cual estábamos antes del COVID empezando a trabajar en un proyecto, una mesa colaborativa. Ok, gracias. No es una iniciativa, es un startup. María Fernanda pregunta, no es una iniciativa, es un startup, pues está conformado por 3, 4 personas. Tenemos diferentes ramas de desarrollo. Hay gente, colaboradores que han entrado al desarrollo de los componentes IoT, pero tenemos dos como entes, que uno es el startup per se y el otro es como una organización más académica que es Smart City Guatemala, que es bastante inclusiva, participativa, que ve un poquito más de la estrategia de difusión y generación de contenido más académico y de investigación. ¿Alguien más?
Ahí veo que tenemos a Hans Benfeld, que está trabajando arduamente dentro del centro histórico. ¿Alguna pregunta, Hans? Alejandro, también tenemos una pregunta de César Cano. ¿Ah, sí? En el chat, sí. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hans? Bien, bien, vos aquí, que me mandaron la invitación y decidí conectarme para verte. Gustazo verte por ahí. Pues súper interesante. Sí, yo tenía conocimiento que ya estaban trabajando con la Municipalidad de Guatemala, a la cual pertenezco. Me imagino que eso lo estás viendo con movilidad urbana o con la Dirección de Medio Ambiente. Medio ambiente, sí. Sí, pues me resulta muy interesante. Si querés, podemos reunirnos ahora que pase todo esto y vemos si también hacemos algo de trabajo con la Dirección del Centro Histórico, en la cual yo estoy, porque estaba viendo todos los datos que nos estabas pasando de la zona 1 y sí, hay muchas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Y puramente yo veo la zona 1 en ese caso, ¿verdad? Exacto, sí, digamos, ahorita no tengo toda la data visualizada, pero cuando uno empieza a entenderte un poquito como el organismo entero, sí hay data, 9 meses del año tenemos vientos predominantes del noreste al sur o oeste. Entonces, obviamente, toda la gran parte de la contaminación del centro de la ciudad se mueve hacia Misco, Villanueva, y después cambian los vientos del sur oeste hasta el noreste. Y entonces cambia, por eso es tan importante entenderlo como un organismo o un sistema. Entonces, no necesariamente la contaminación, y eso es bien importante entenderlo, es que la contaminación de zona 1 no necesariamente es generada en zona 1, sino que hay que entenderla también en relación a presión atmosférica, porque hemos visto, inclusive hace una semana, 2 semanas, no sé si vieron cómo la ciudad de Guatemala estaba llena de esta bruma. Y esos días estaba terrible la contaminación en todos nuestros sensores, arriba de 150 en el AQI, y no es que hubiera muchísima movilidad. Y en relación podríamos, si hubiéramos tenido data de la parte de Petén y de los fuegos, de los 24, 20 y tantos fuegos que había en el país, podríamos tal vez empezar a extrapolar que la contaminación de la ciudad venía de esos fuegos. En fin, no hay suficiente información para empezar a entender eso, y también la parte de comprender cómo la temperatura y la presión y la humedad relativa empieza a afectar cómo sube. Y eso me faltó en la parte técnica, es que la partícula de 2.5 micrones de tamaño se queda suspendida en la atmósfera y solo cae a través de la lluvia, porque se disuelve en el agua. Entonces, la contaminación queda hasta que cae, y básicamente es pues a medida que cambia también la temperatura, baja por el peso y sube en diferentes ocasiones. Entonces, nosotros teníamos la hipótesis cuando empezamos a medir el año pasado, en marzo, que las peores horas de contaminación eran cuando empezaba el tráfico, de 4 a 7 de la noche. Y nuestra sorpresa fue de que los picos se dieron desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, donde la gran mayoría de las personas salen a correr en los puntos más contaminados de la ciudad. Lastimosamente es donde están las ciclovías. Entonces, ahí, pues obviamente tiene que haber información para que las tomas de decisiones sean mejores informadas, y no es ponerle el dedo en la llaga a nadie, simplemente no se sabía y ahorita ya tenemos esta información, y esa es la oportunidad en este momento de tomar las mejores decisiones basado en data. Y ahí es donde tal vez aprovecho a unir el hilo, es que la parte de la oportunidad en las ciudades inteligentes no es enfocada en estas soluciones tecnocéntricas, sino que es puramente soluciones que abordan y afectan a una masa crítica bastante grande por medio del uso de la tecnología. Aquí, entonces, sí, Hans, me encantaría post-COVID poder sentarnos y ver de qué manera los podemos apoyar. Sí, sería buenísimo, muy interesante. Cabalmente lo que vos decís,
de que a veces no se genera aquí en el centro es porque cuando se fundó la ciudad de Guatemala por cuarta vez por parte de España aquí en el centro, es un tema histórico. Cabalmente escogieron este sector porque aquí convergían los cuatro vientos que atraviesan la ciudad, digamos, el valle y la ermita. Entonces eso en ese momento era como un plus. Con el tiempo se fue volviendo no tanto un plus, ¿verdad? Porque todo era aquí se unía. Y entonces cabalmente cuando hay algún problema en el país por el sistema del viento y demás, casi que pasa por el centro, ¿no? Casi invariablemente, ¿no? Ujú. Igual el basurero de la zona 3, que Igual el basurero de la zona 3. empieza a conectar. Todo el mundo se recuerda del basurero de la zona 3 cuando llueve, Exacto. porque ya huele. Así es. Entonces, sí, o sea, hay muchas variables. Inclusive si ustedes empiezan a ver uno de los mapas sonoros, ahorita no lo tengo a mano, pero uno de los mapas sonoros empezamos a ver estos focos de contaminación auditiva, obviamente en las vías principales por los grandes escapes de estos vehículos, de los lowriders con todo tipo de luces, esas motocicletas con grandes escapes. Y esto, a final de cuentas, incide en la calidad de vida y a final de cuentas, calidad de vida se representa como un factor en donde quiero vivir. Entonces, sí, pues a final de cuentas es como le damos un poquito más de inteligencia a la ciudadanía para tomar decisiones en donde en donde quiero vivir, en donde donde están las virtudes de vivir cerca de un parque y donde no. Y eso precisamente pone en tela de juicio el POT 1.0, ¿verdad? Sí. Que era Bueno, una manera de empezar a ordenar la ciudad, pero definitivamente me encantaría. Eh, entonces estamos en contacto, Hans, definitivamente. Solo voy a tomar las otras preguntas. Saludos. un gustazo y te esperamos ahí en la oficina. Perfecto. Tenemos una pregunta de César Cano haciendo una interrelación entre la data que han generado en las áreas G5 de la ciudad donde hay mayor crecimiento de desarrollo vertical. ¿Hay un buen indicador de aire? Sí, no. Llevamos un año de estar generando las métricas y la verdad no entraría, no me gustaría entrar a especular porque la generación de data en realidad tiene que ser medible y a través del tiempo. Entonces, ahorita tenemos el disruptor del COVID que ha cambiado todas las métricas. Tenemos que llevar a un plazo de 2 años para verdaderamente determinar en nuestros indicadores si existe una correlación directa en todas las zonas entre el G5 y la mala calidad de aire. Y entonces, y tampoco quiero entrar a la especulación de decir, porque eso afecta precisamente todos los proyectos que están ahorita en construcción. Pero bajo esa premisa, lo que estamos haciendo es precisamente empezar a informar sobre las oportunidades y no generar demasiada disrupción de la data sobre ya los proyectos que están en curso. Y la otra pregunta dentro de la misma que hizo César Cano es, para esas áreas en específico, si es variable, pues regresando al tema, si es variable, obviamente hay picos, especialmente en Vistahermosa, que para nosotros fue sorpresa, porque no es que pase transporte público, buses rojos, etcétera. Próceres no era nada de sorpresa y 20 calle para nosotros sí fue alarmante porque es uno de los puntos más altos. Entonces, hay plan a futuro para medir la data en el interior, por ejemplo, de Quetzaltenango. Sí, ya hicimos un piloto, solo que nos llovió, íbamos a hacer un barrido. Y sí, la intención es Antigua, Quetzaltenango, San Salvador y Tegucigalpa. ¿De qué forma podría AGI apoyar a este startup? No sé, ustedes dicen. ¿Podrían estas cifras de mala calidad de aire perjudicar el desarrollo inmobiliario en ciertas zonas?
No el desarrollo. Al final de cuentas, eso es el mercado es libre. El mercado toma la decisión en dónde vive. Es una decisión puramente económica, en dónde puedo pagar, en dónde no puedo pagar, cuál es el tamaño que puedo pagar. Al final de cuentas, creo que el tema de la salud ahorita empieza a ser un determinante en nuestras tomas de decisión, si queremos vivir en un edificio o queremos vivir en una casa 2 horas fuera de la capital. Al final de cuentas, ahorita es puramente especular. Pero de cierta manera, nuestra intención es liberar las asimetrías del mercado, que las personas puedan tomar una mejor decisión en dónde vivir con los indicadores que ya están en el dominio público. Sí, no sé si me salté otra pregunta. Tal vez regresando un poco a esto, es que este es un punto en el tiempo. Esta imagen enseña un punto en el tiempo y uno de los temas, al poder medir también el tema de temperatura, es que podemos ver qué partes de la ciudad donde existe más densidad, obviamente va a haber mayores islas de calor y no digamos donde existen edificios con vidrios espejo, porque lo que están haciendo es reflejando toda la radiación, generando mayor, aportan más a la isla de calor. Entonces, para eso, pues obviamente el tema de sostenibilidad es fundamental porque podemos empezar a ser previsores y cambiar un poquito de la estética de la ciudad en relación a qué tipo de vidrios estamos usando y no irnos por algo que en realidad lo que está haciendo es calentando todo el entorno. Y sí lo podemos ver en los mapas y las visualizaciones que hemos generado en ciertas zonas de la ciudad, pues ustedes ya sabrán en dónde están, donde sí hay una mayor incidencia y de cierta manera hay que empezarlo a mitigar. Otra pregunta de Omar. No sé si lo mencioné al inicio, pero esta información se puede ver en alguna página web o hay alguna publicación periódica. Todavía no. Ahorita estamos con este convenio con la Universidad de Carnegie Mellon, donde estamos compartiendo toda nuestra data para que el departamento de ellos, Computational Data Science, empiecen a realizar la parte de la modelación y la simulación de toda esta data. Entonces, sí pueden checar nuestra página, está en Syntropy, así igual que el logo, .earth, como tierra. Ahí está varios de los proyectos que estamos haciendo. Ahorita como startup tenemos diferentes líneas. Una de ellas es los barridos usando estos componentes que le llamamos Rabbits. Y los otros que son las estaciones físicas en la ciudad, que ahorita vamos por 20 y queremos desplazar más. Ahorita hay otro proyecto que estamos trabajando también conjuntamente con Wayfree para el sur del país, y con Wayfree, que son los proveedores de internet gratis, pues tenemos muy buena relación. Ahorita hay buenas iniciativas afuera con los cuales estamos trabajando. Ahí veo que está Byron y también Salvador, que son grandes colaboradores y partes del proyecto, de ver cómo podemos ir nutriendo esta estrategia. Gracias, Omar, por compartir la página. Andrea Zamora, ¿el uso de esta información podría ayudar a crear normativas para restringir la construcción de industrias en sectores residenciales de mayor crecimiento como Naranjo? Sí y no. Si la intención es nuestra intención es volver la data a nivel de dominio público, a final de cuentas nosotros somos un startup y no está dentro de nuestra estrategia ni dentro de nuestro dominio dirigir en dónde van las industrias y dónde no. Ese no es nuestro rol. Sin embargo, parte de lo que estamos haciendo es comunicándoles
como ustedes, a nuestra audiencia de 28 personas, precisamente es, nadie sabía, inclusive yo no sabía que la ciudad de Guatemala tenía este nivel de contaminación ambiental hasta hace 2 años. Y ahorita entender que existe una correlación entre la exposición que estamos teniendo hoy a largo plazo y nuestro riesgo de mortalidad por viruses, ya válgase sea el COVID-19 o un futuro virus, pues esta es una oportunidad precisamente de ir bien utilizando la data desde una óptica un poquito más de salud urbana. Sí tiene un impacto en la parte, obviamente, de los desarrollos inmobiliarios, pero ahí sí le compete a las autoridades locales. Por eso nuestro rol, al final de cuentas, es generar este repositorio público donde las autoridades sí puedan venir y ejercer pues, sus propias políticas a nivel local. A nivel internacional, dice María Fernanda, existen intereses de varias instituciones que buscan recopilar data. MUNI de Guate, por ejemplo, ¿tienen planes a futuro de unificar esfuerzos? Por supuesto. El tema es que el Open Data sí ha sido un tema que todavía nuestras instituciones no han comprendido que es para beneficio de todos. O sea, me encantaría poder tener acceso hoy en día al GIS que tiene la MUNI para poder empezar a hacer esos análisis cuánticos más complejos. No tenemos esa información. Tenemos información del censo que empieza a hablar un poquito de densidades urbanas para empezar a responderles un poco las preguntas. Sin embargo, mucha esa información está cerrada. Entonces, es una excelente pregunta. Muchos gobiernos están yendo por el Open Data, el e-government o gobiernos transparentes donde todos podemos tener acceso a la data. Creo que es un tema de tiempo, pero a medida que más personas estén interesadas en capturar y conectarse a la parte de un Smart City, necesitamos la data. Entonces yo creo que esta iniciativa que está haciendo ahí, a final de cuentas, sí es una manera de poder provocar la demanda sobre la data urbana que ya existe. Y de lo contrario, pues vamos a ser pocos dentro del ecosistema del Urban Tech que quieran seguir vendiendo lámparas inteligentes, que eso, pues ahorita ya sabemos, no va a ser la prioridad de ninguna municipalidad. Entonces, de cierta manera hay que ver cómo pivotea uno dentro del ecosistema para ver de qué manera uno puede ir como previendo cuáles son las nuevas tendencias, pero en realidad sí, nos encantaría tomar esfuerzos con los diferentes munis, pero sí, ya estamos, como les mencionaba, sí estamos trabajando directamente con el Departamento de Medio Ambiente, donde sí hay una muy buena relación y la intención es poder generar toda esta data abierta. Nuevamente, el tema de la data y siempre lo he dicho, la data es igual de inteligente que el que la sabe interpretar. Y no es que yo la sepa interpretar, por eso es que estamos colaborando con entidades fuera de Guatemala para que nos ayuden a poder interpretar que 18 millones de ingresos de puntos que ahorita tenemos, que es imposible dentro de nuestras capacidades poder resolver. No sé si tenemos preguntas de alguien más. Los que quieran preguntar, en realidad podemos usar el tiempo sin tenerlas que escribir, podemos recibir las preguntas directas. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. No sé si alguno de nuestros participantes tiene alguna otra duda o quiere comentar algo al respecto de la información que acabamos de ver. Pues están los micrófonos abiertos para que todos ustedes puedan intervenir.
Bueno, más que todo es como agradecer realmente esta información, pero realmente la información, o sea, uno es como un poco ignorante hasta que se da cuenta de estas cosas y qué buena oportunidad que a pesar de la situación que estamos viviendo, igual nos sigamos informando. Entonces, agradezco por la iniciativa que tuvo AGI para todo esto y realmente muy interesante la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Pues regresando otra vez, yo sé que es difícil ser optimistas bajo estas circunstancias, pero nuevamente creo que son oportunidades para repensar cómo hacemos cómo vamos identificando estas nuevas oportunidades. A ver, María Fernanda, por favor. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Alejandro, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a la asociación. Como parte de la junta directiva de la Asociación Guatemalteca de Iluminación, le damos las gracias. Y bueno, nosotros recientemente firmamos un convenio con la Asociación de Urbanistas y pues tal vez esta es una forma de cómo nosotros podríamos apoyar, ¿verdad? Como crear estos contactos que tal vez les pueden servir a ustedes para hacer crecer este startup, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y siempre bienvenido a la asociación. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, en realidad, yo creo que somos pocos en que estamos en estas iniciativas. Excelente por parte de Agui, toda la iniciativa. Gracias por la invitación. Creo que donde están las oportunidades es precisamente hoy en día, y lo vamos a ir viendo más, es en la polinización cruzadas de diferentes profesiones, porque ahorita hoy en día el tema del urbanismo o la urbanidad entra en juego a lo que es salud. Entonces, pues un arquitecto, un diseñador o un ingeniero eléctrico, pues para no quedarse rezagado, tiene que tener un poco de una mente dinámica para poderse adaptar a esta nueva normalidad que nos avecina, y no quedarnos pensando que el mismo modelo va a ser el mismo que vamos a adoptar, porque esto va a cambiar. Entonces, pues estas son ciertas oportunidades que yo he identificado que son parte de diferentes foros y todo, que ya están ocurriendo en este momento, y es tal vez solo para invitarlos a investigar sobre estos temas, porque yo sí veo retos complejos en la parte de la implementación de las tecnologías que vimos hace 3 meses de un Smart City para su implementación en un post-COVID. Entonces, aquí estas oportunidades son las que he identificado y he resumido de las diferentes conversaciones que he participado a nivel internacional sobre cómo están pivotando precisamente esas empresas, estos diferentes iniciativas para adaptarse a la nueva demanda del futuro. Entonces, pues, la invitación es un poquito a cambiar el chip de, sí, esto posiblemente va a desplazar mi industria, pero también es una oportunidad para repensar la industria. Súper, estamos. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que agradecemos pues el que haya compartido con nosotros este espacio. Realmente es un gusto tenerlo en este contexto en nuestra casa, ¿verdad? Así que bienvenido siempre y muchísimas gracias a todos por haber participado. Esperamos pues hayan recibido esta información de la mejor forma y se hayan quedado con ganas de más para que podamos tener pues más webinars al respecto por el momento y pues ya en su momento algo presencial, ¿verdad? Entonces, gracias a todos por participar y estamos en contacto. Nuestro próximo webinar es el martes 5 a las 4 de la tarde. Así que ahí vamos a estar en redes sociales publicando el link y el ID para que todos puedan ingresar nuevamente. Así que mil gracias a todos y gracias, Alejandro. Gracias que a tengan ustedes. todos muy feliz tarde. Igualmente, hasta luego.